Es- Sigues muy alegre como siempre, Tere. Eso Amigo, gracias. me, me hace recordar muchas cosas. Presocráticos. Ok. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos y compañeros de esta su plataforma digital Radio RIE, Red Integral Educativa? Es para mí un gran honor en estar nuevamente introduciéndonos a través de el miércoles filosófico, el miércoles de que entramos en esa reflexión de lo que es la filosofía como como algo, un parámetro, como un canal de comunicación en el cual no nos damos cuenta de que todos los días, de hecho, estamos aplicando la filosofía, estamos haciendo preguntas y eso ha existido siempre. Lo que no sabemos es que realmente estamos aplicando la filosofía sin saberlo. Entonces, hoy, en una transmisión más, aquí a través de tu plataforma Radial RIE, estamos con nuestro compañero, el profesor Felipe Ortega Marín, desde Puebla, México, en el cual estamos haciendo esa conexión directa y le damos la más cordial de las bienvenidas en un programa más se titula hoy Los Democráticos, el inicio de la filosofía. Compañero Ortega Marín, muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro programa RIE, Red Integral Educativa. Sí, muy buenos días, amigos, compañeros de la ciudad de los rascacielos. Bueno, vamos a continuar con este tema y a mí me gustaría que sí participaran, porque es muy importante tener una actividad filosófica diaria y esto nos va a ayudar a ver de una manera muy diferente la realidad donde vivimos y nos va a ayudar también a tomar decisiones, ¿sí? Y esas decisiones tienen que repercutir en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Así es. Vamos nosotros a continuar con el tema de los presocráticos. ¿Quiénes Excelente. son, ¿Quiénes son los presocráticos? ¿Sí? ¿Quiénes son los presocráticos? Los presocráticos son este grupo de filósofos que están antes de Sócrates, que vivieron, actuaron, desarrollaron su actividad filosófica, su actividad intelectual antes que Sócrates. Y bueno, estos señores presocráticos tienen una gran particularidad. Son los que de cierta manera inician la filosofía primera, la primera escuela filosófica, la sistematización del pensamiento del hombre. No es que no haya habido otros pensamientos antes que la filosofía, al contrario, la filosofía, cuando inicia aquí con los presocráticos en el siglo VI antes de Cristo, tiene ya un cúmulo de información de desarrollo científico, de desarrollo técnico, matemático, que viene de la historia de la humanidad. Por favor. ¿Sí? Veamos pues. Eh, para conocer a los presocráticos, hay que recordar que no encontramos libros de ellos. Algunos fragmentos de Parménides, por ejemplo, de Heráclito. Sus libros se desecharon con el tiempo, se acabaron, pero no tenemos muchos documentos de ellos como tales. Es con Platón y con Aristóteles donde empezamos a conocer de estos pensadores que estuvieron antes que Sócrates, que estuvieron antes que Platón y que el propio Aristóteles. Ellos, Platón y Aristóteles, recogen toda la información que viene en tradición oral, fundamentalmente del pensamiento filosófico, antiguo a ellos. Acabo de recordar que Sócrates no escribió absolutamente nada, ¿sí? Sócrates no escribió ni una línea. Conocemos a Sócrates y a los presocráticos gracias a Platón. Platón ya tiene una sistematización eh, más clara del pensamiento filosófico, ¿sí? Entonces, que quede muy claro esto. El pensamiento presocrático
no encontramos textos como tales, encontramos algunos fragmentos. Incluso hay investigadores que han desarrollado el pensamiento presocrático a partir de la grafología, de buscar, investigar, trabajar con textos muy antiguos, antes de Cristo, tanto de Platón como de otros pensadores, filósofos también de la época antigua. Es donde se conoce el pensamiento de los presocráticos. Pero aquí también tenemos que recordar que el pensamiento de los filósofos presocráticos los tenemos que encontrar fundamentalmente en los discípulos de la academia y el liceo. Bueno, la academia era la escuela que fundó Platón, y ahí hay un sinnúmero de personajes y pensadores que fueron los que empezaron a investigar el pensamiento de los presocráticos. Esto es nada más cultura general, ¿no? Y el liceo, así se llamaba, el liceo es la escuela que fundó Aristóteles. Entonces, también con los discípulos de Aristóteles podemos encontrar y rastrear el pensamiento de los presocráticos. ¿Sí? Bueno, adelante, señorita. Los caracteres de la filosofía presocrática. ¿Sí? Bueno, vamos a retomar aquí lo que hemos venido estudiando en clases anteriores, que es el tema del problema cosmológico. ¿Sí? Los presocráticos se tratan de ubicar en el tema cosmológico. ¿Qué es la cosmología? En la clase anterior decimos que la cosmología es el estudio de querer conocer el origen del universo. ¿Sí? Bueno, entonces, los primeros presocráticos, los primeros filósofos, la filosofía primera, se encarga de este tema que tampoco es un tema nuevo para la humanidad. ¿Sí? Recordamos que en la clase anterior vimos un video en el cual algunas culturas también tienen ese dilema, ese tema, tratar de explicarse cómo surge el universo, cómo surgen las cosas. ¿Sí? Ya vimos en los aztecas, en los mayas, en los hindúes, en los chinos, en los países asiáticos, cómo todas estas culturas milenarias tratan de buscar o darse una explicación sobre el origen del universo. ¿Sí? Para los griegos, igual, pero aquí hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Es una pequeña diferencia, pero a la vez la hace grande, y por eso es aquí el inicio de la filosofía propiamente dicho. Porque los filósofos presocráticos también se preguntaban por el origen del universo. ¿Sí? Se preguntaban cómo había surgido el universo, cómo habían surgido las cosas, todo lo que nos rodea, la realidad, por decirlo de otra manera. Cómo esta realidad había surgido, cómo se había creado, cuál era su origen. Los pueblos milenarios, los babilónicos, los fenicios, los mayas, los hindúes, los chinos, ¿sí? Ellos daban una explicación a partir de mitos, de mitología, de la creación del universo a partir de seres fantásticos, de dioses, ¿sí? Pero aquí hay una gran diferencia. La diferencia se desarrolla en el sentido de que ya no es a partir de seres fantásticos, de seres mágicos, de fuerzas sobrenaturales, donde se plantea el origen del universo. Sino aquí hay algo importante, ¿sí? Que dicen los griegos, debe de existir un principio a partir del cual está formado el mundo. Pero este principio no solo es el comienzo en el inicio del tiempo. Este principio debe entenderse como una sustancia universal constitutiva de los seres. Veamos, que hay una sustancia, dicen los griegos que hay una sustancia en el universo de la cual surgen todas las cosas y a la cual regresan todas las cosas.
Aquí hay un parecido bastante, una analogía, porque también los pueblos antiguos pensaban sobre el origen del universo, pero aquí el tema de sustancia, hay que subrayarlo, sustancia universal, ya no es un tema o una explicación a partir de un ser divino, de un ser mítico, de un ser o de una fuerza sobrenatural, ¿sí? Aquí es de una sustancia, de algo que prevalece, que permanece en los seres a pesar de las variaciones, a pesar de las variaciones que existen en el universo, ¿sí? Nosotros, aquí vamos a desmenuzar este tema. Nosotros, cualquiera de nosotros, cuando nacemos, ¿sí? Vamos encontrándonos un sinnúmero de fenómenos. Primero, nuestros padres, ¿sí? Después, las cosas que nos rodean. Después, vamos encontrando, ¿sí? Objetos, otras personas, situaciones. Empezamos a definir en nuestra mente lo que es el día, lo que es la noche, la lluvia, el universo, las cosas, la naturaleza misma, ¿sí? Y tenemos una multiplicidad de objetos que nos encontramos en nuestro diario vivir, ¿sí? Pero entonces los griegos pensaban también eso, ¿sí? Que todo lo que existe, la multiplicidad de objetos, tienen que tener una sustancia de la cual todos participan, ¿sí? Por eso hay cierta relación así con la religión, porque la religión cuando explica que el origen del universo es por Dios y que Dios participa de todos, igual aquí en la filosofía, todos participan de esta sustancia es permanente, a pesar de las variaciones que existen en el universo, tanto en el natural, en el humano y en el universo mismo. Pero decía también los griegos que esta sustancia es infinita. Así como Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Así también esta sustancia que la que hablaban los griegos en un principio era que era una sustancia inagotable en sus producciones, ¿sí? Y que estaba dotada de una fuerza intrínseca. Es decir, que todos los fenómenos y todos los hechos están necesariamente ventilados o auspiciados por esta sustancia universal, ¿sí? Bien, otro por favor. La multiplicidad, vuelvo a repetir aquí, la multiplicidad y la variedad que nosotros observamos en la naturaleza tienen una causa única, ¿sí? Este es lo que pensaban los griegos antiguos, los presocráticos, que que todas las cosas, todos los hechos tienen una causa única, ¿sí? ¿Cuál es el ser primero? El origen y fundamento de todos los seres que tulan el universo. Hay una unidad en el ser. O sea, aquí hay una explicación de que el universo tiene, a pesar de que hay muchas cosas, tiene que haber algo que subyace, que está siempre permanente, que siempre está presente en toda la realidad, en la totalidad de las cosas. Es la unidad del ser. A eso le llamaban los filósofos griegos. Existe una unidad a pesar de la multiplicidad. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, objeción, reclamo, o queda claro todo. Em, Parece que estamos claros, estamos apenas empezando, las primeras personas se están manifestando apenas y ya me parece excelente cómo se está desglosando todo esto que tiene que ver la cosmología, el mundo, para mí entiendo como igual el mundo mágico donde empezaban todos los dioses y empezábamos con todo lo que tiene que ver eso que nos pudiera reflejar como un poder divino, el encuentro del ser
Y poco a poco vamos encontrando las características que nos van definiendo a partir de esos preconceptos prefilosóficos, a partir de la llegada de quién fue, de Sócrates, que no, Sócrates no escribió, fue a través de Platón. Entonces, Sócrates fue alumno de Platón. Sí, O, Sócrates fue alumno de Platón. ah, Sí, digo, no, al revés. Platón fue alumno de Sócrates. ¿Sí? Sócrates fue un filósofo muy importante, pero lo vamos a hacer es que hay que tratarlo con pincitas a Sócrates porque el problema de Sócrates ya no es un problema cosmológico. ok. Con Sócrates, él ya no se dedica a plantearse cuál fue el origen del universo, sino Sócrates empieza a hablar sobre un problema antropológico, es decir, un problema sobre el estudio del hombre, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la ética, ¿sí? Desde el punto de vista del comportamiento humano, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Entonces Sócrates ya el nivel filosófico sube con Sócrates, ¿sí? Excelente. Y ahí a ese punto vamos a llegar, ¿no? Me imagino. Sí, cuando hablemos sobre Sócrates vamos a llegar sobre Sócrates, a ese Claro. punto vamos a llegar. Y Platón, lo vamos a ver más adelantito, Platón sí tiene todavía un tema cosmológico, igual que Aristóteles, pero ya no, ya es de otra manera lo tratan, ya lo tratan de otra manera, si ya no lo tratan como los presocráticos, ya tratan el tema un poquito más elaborado, más conceptual, un poquito más racional, más reflexivo. Yo aquí quería hacerte una pregunta, mi estimada Tere. Yes, sí. Yo, la verdad, el tema del pensamiento islamita lo desconozco mucho, ¿sí? Sé que, a grosso modo, sé que el Corán es el libro en el cual sustentan su pensamiento, su religión, su actuar, ¿sí? Pero yo lo desconozco, ¿sí? No sé hasta qué punto tú nos podías dar aquí, relacionar el problema cosmológico con el problema de los presocráticos, con el problema del origen del universo desde el Corán. Bueno, yo creo que son dos corrientes distintas, puesto quien se plantea, en este caso, en el momento de los presocráticos, pues todavía aún no existía una religión fundada con estructura y empezaban apenas en la creencia, como bien se dice, en el cosmos, en el universo, en la cosmología, y se vinieron dando esos principios desde el ser sin una fe que lo pudiera identificar como una creencia religiosa, ¿no? Aquí todavía no existían. Por lo tanto, lo que tiene que ver la religión islámica, pues entra en un momento ya más hace apenas 2000 años, que en el cual entró, pero más sin embargo fue la continuación de lo que se ha venido dando desde tiempos de Abraham, desde tiempos de Isaac, desde tiempos de Noé. Eso han sido diferentes episodios de la historia que no entran en ningún momento en tiempo en el proceso filosófico, o sea, son como que dos corrientes diferentes, pero existentes quizás en ese mismo momento, pero cada uno en diferentes aspectos de la tierra, lo que tiene que ver todo diferentes espacios, pero más sin embargo han estado. Entonces, lo que viene a reducir el punto islámico es el sello de todo lo que se ha venido dando como una única creencia a un solo Dios nada más, donde no hay seres mágicos, donde no hay división de poderes, no se le puede dar poder a ninguno, a ninguna entidad, a ninguna santo, virgen o lo que se pueda dar, puesto que hay un solo creador que creó las cosas, por lo tanto es el único merecedor que nosotros debemos venerar, el creador de todo lo que vemos y sentimos, incluso nosotros mismos. Entonces son como que dos corrientes diferentes que si tú entraras, por ejemplo, a visualizar lo que es el Corán,
entrarías en una perspectiva totalmente diferente a lo que tú estás en esta línea y que no hay como relación, cómo se relaciona, cómo, en qué momento se pone, porque son dos corrientes diferentes que más sin embargo existieron en el mismo espacio y tiempo, pero con diferentes perspectivas de acuerdo a las personas que estuvieron ligadas aquí. Aquí en este problema cosmológico vemos que, bueno, está Platón, Aristóteles, es su mundo, es la creación que ellos hicieron, era su entorno social, su tejido social, su forma de pensamiento, su forma de ver el mundo, pero más sin embargo en ese momento ya existían, no sé cómo podemos comparar aquí en términos de tiempo, en un tiempo de timeline, como se le dice, en qué momento aparecieron estos personajes filosóficos como es Platón, Aristóteles, cómo lo podemos enfocar en un ambiente donde estaría en ese momento en tiempo y espacio, por ejemplo, Platón, lo que sería Noah o lo que sería Abraham o lo que sería cualquier otro profeta que en su momento han venido en diferentes espacios, en diferentes años de lo que ha sido la humanidad. Entonces, igual yo me hago esas preguntas, por ejemplo, ¿en dónde estaban los mayas? ¿Por qué no los mayas hacían tanto sacrificio? Los aztecas sacrificaban personas como para sus dioses, alimentar a sus dioses, como para mantenerlos alegres y hiciera que viniera la lluvia y todo eso. Si ya había corrientes de fe, profetas que Alá, Dios, había mandado, o sea, ¿dónde estaban? ¿No? Entonces, hay ciertas preguntas que quizás no nos podamos responder, ¿no? Porque realmente va más allá de nuestra comprensión, va más allá de lo que nosotros podemos. En este caso ya solo entra la fe, una fe de que hay un creador máximo y que es el dueño absoluto de todas las cosas y que merece ser único, venerado y respetado y no darle a otras entidades esa misma característica de poder, ¿no? A veces, por ejemplo, decimos, en mi caso, escucho decir mucho que dicen el universo, ¿no? Entra en la misma coherencia con el universo, pero el universo es creado por un Dios, el universo no se creó solo, ¿no? Lo vemos porque es algo visible, algo que podemos ver más allá de nuestra visión, entramos en una ciencia y vemos el universo que está arriba de nosotros, pero ¿quién creó el universo, no? Entonces, esa parte como es intangible, no lo vemos, entonces por eso negamos la existencia de un Dios absoluto que tiene un poder inmenso sobre nosotros, ¿no? Entonces ahí entran esas creencias, pero pienso a mi manera, desde mi perspectiva, me has preguntado a mí desde mi punto de vista del Islam, del Corán, como practicante del Islam, pues para mí es un solo Dios nada más al que se le puede venerar, respetar y darle ese crédito de que realmente sí hay un ser, yo lo siento en mí, por lo tanto tengo muchísimo cuidado en cómo manejo mis conceptos, mi ideología, mi forma de ser, de pensar, y es una fe, una creencia que está afectándome o me está dando a mí toda esa bendición de la cual todos buscamos, porque si estamos viendo aquí el carácter de la filosofía presocrática ha estado siempre hemos estado buscando como humanidad el ser, ¿dónde está el ser? ¿Cuál es todas esas variantes que me ayudan como ser humano, el comportamiento? Más sin embargo, nunca vamos a realmente a creer cómo se inició. Si nos vamos, por ejemplo, a Darwin, si nos vamos empezó pues el ser humano, la ciencia nos dice que empezó pues desde una bacteria, ¿no? En el agua y se empezó a reproducir. Si nos vamos por otra parte, nos dice que pues fue la evolución del hombre que emanamos del chimpancé, ¿no? Entonces hay diferentes variantes dependiendo de la persona que en su momento hizo un escrito, hizo una investigación y lo plasmó en un documento, en un libro, y que es lo que hemos estado nosotros hasta el momento reproduciendo en las escuelas y nos sentimos muy bien. Pero independientemente de todo eso, ¿qué hay detrás, no? Si hemos estado siempre en la búsqueda de dónde venimos, quiénes somos. Hasta ahí. Muy bien, pero mira, vamos a
Pero yo, desde mi perspectiva, respetando todos y cada uno de los preceptos religiosos de cualquier religión, ¿sí? Pero sí hay aquí una similitud. Como tú me la acabas de dar, hay una similitud, ¿sí? Pero sí, al final de cuentas, hay un problema de origen. El problema es sobre el origen del universo, ¿sí? Tú me acabas de decir, el creador de todo es Dios, ¿sí? Y que la tradición del Islam viene de atrás, también desde la creación del hombre, ¿sí? Me hablas de Abraham, me hablas de Isaac, me hablas de Noé. Entonces, todo esto tiene que ver con mitos, con leyendas, con conocimientos que se plantean también un problema central, el origen de las cosas, el origen del universo. Bueno, si no se lo plantean como tal, sí están explicando que hay un Dios omnipotente, omnipoderoso, creador de todo, ¿sí? Ahí hay una cosmología. Esa también es una cosmología, ¿sí? Una explicación sobre el origen de las cosas, ¿sí? Bien, bueno, sigamos. Sigamos. Pero es muy interesante porque ahorita vamos a ver por qué. Ajá. De los de Grecia, ¿sí? Porque también la filosofía no es como de generación espontánea, ¿sí? Sino que la filosofía sistemática, como la conocemos hoy, también tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la práctica, con la experiencia acumulada por la humanidad. En el tiempo de que se da la primera filosofía, en el tiempo donde se da Tales de Mileto, no sé si aquí lo están viendo, acá está. Aquí en este dice los 7 sabios de Grecia, ¿sí? Esta fichita que hicimos tiene que ver con que Tales de Mileto, que es considerado el padre de la filosofía, el iniciador de la filosofía de forma sistemática, ya contaba también junto a él, había personajes llamados sabios que trataban de dar sentido a la vida, en Grecia por lo menos, ¿no? Estos sabios son hombres de autoridad política y experiencia práctica, educadores de sus contemporáneos con normas positivas del bien moral de su época. Cleaulón de Linos, Solón de Atenas, Quillón de Esparta, Pitaco de Lesbos, Vías de Triena y Periandro de Corinto, todos estos hombres, junto con Mileto, con Tales de Mileto, ya eran hombres que también trataban de darle sentido a la vida, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el filósofo? ¿Sí? Aquí lo explicamos. Experiencia práctica. Eran científicos, eran médicos, eran personas que tenían una relación de un conocimiento generado a partir de la práctica, ¿sí? Hay que recordar que la medicina, la química, la biología, las ciencias sociales se desarrollan a partir de un conocimiento práctico, ¿sí? Hoy nosotros, por ejemplo, en México, que estamos con la pandemia, escuchamos a muchas personas decir, pues tómate un tecito de eucalipto, tómate un tecito de té, chuta limón, ¿sí? Porque de cierta manera la experiencia nos ha dado ese conocimiento de que ciertas cosas de la naturaleza nos pueden ayudar para otras cosas de la vida, ¿sí? Entonces, ya hay una acumulación de conocimientos. La química es una ciencia que se desarrolla a partir de la experiencia,
Por eso es muy diferente a la filosofía. La filosofía es más especulativa, es más conceptual. Pero en tiempos de la Grecia antigua, cuando inicia la filosofía, los griegos ya tenían acumulado mucho conocimiento, ¿sí? Tanto de la naturaleza como de la vida y de las relaciones sociales del hombre. Ya se conocía que el hombre hacía pactos, ¿sí? O contratos sociales entre los hombres para poder delimitar sus actividades, para poder delimitar su vida y trabajo, ¿sí? Entonces también las ciencias vienen desarrollándose a partir de la experiencia. Por ejemplo, en época prehistórica, cuando el hombre empieza a desarrollar su vida y la civilización también, a lo mejor por azares del destino el hombre era carnívoro, pero por azares del destino y tiene su fogata, se le cae un pedazo de carne. Y al caerse este pedazo de carne, empieza a quemarse, pero al quemarse empiezan a salir olores diferentes a los que conoce, ¿sí? Y una vez que la saca, la empieza a probar y la prueba de diferente manera, ¿sí? Muchas cosas fueron logradas por el hombre por circunstancias casuales, ¿sí? Pero todo ese conocimiento se fue acumulando, ¿sí? Te decía yo el tema de la herbolaria, ¿no? La herbolaria es buena, ¿sí? Nada más que nosotros, la cultura occidental, nos ha hecho a que nosotros, pues, nos aboquemos más a la medicina alópata, ¿no? Y no a la cuestión de la cuestión natural. ¿Sí? Ya nos acostumbramos, ¿sí? Y ya no prevenimos, como cuando te decía la abuelita, tómate un tecito de manzanilla, tómate esto, tómate el otro, y eso, pero también son conocimientos que de cierta manera son conocimientos verdaderos, ¿sí? Son conocimientos prácticos. Esto viene a colación porque estos sabios en Grecia se dedicaban a eso, a acumular ya conocimientos, eran astrónomos, eran matemáticos, eran biólogos, eran médicos fundamentalmente, ¿sí? Entonces, esto de los 7 sabios, pues aquí lo planteamos para que sigan la gente que nos ve, pues que no se quede con lo que nosotros les decimos, ¿sí? Que no se queden con eso, con lo que yo le digo. Yo a lo mejor puedo estar mintiendo o puedo estar siendo un charlatán. Hay un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset, ¿sí? que dice: a tus alumnos enséñales a dudar de lo que les enseñas, ¿sí? O sea, tenemos que enseñarles a dudar de lo que enseñamos. Nosotros no podemos ser, digamos, la panacea, o sea, tener todo el conocimiento y decir que nuestro conocimiento es el verdadero. Yo por eso te preguntaba hace rato sobre el Corán, sobre el Islam, ¿sí? No tenemos nosotros todos y cada uno de estos elementos para poder dar una explicación global sobre el pensamiento universal. Porque al final de cuentas, la religión, cualquiera que sea, la filosofía, tratan de dar cuenta y razón del universo, pero también tratan de ser principios y guías de acción. No sé si me entiendo. Sí, sí, está entendible. Guías de acción, sí, un poder traer todo quiénes somos de alguna forma. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos, no? Claro. Por ejemplo, la religión católica, amén de lo que sea la iglesia, pero la religión en sí, la teoría religiosa del catolicismo, a final de cuentas nos plantea que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas, pero también nos plantea una manera de ser en el mundo, ¿sí? Con su decálogo, los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces tenemos que honrar a nuestro padre y madre, no matar, no robar, ¿sí? Igual el Corán también tiene sus normas que se deben de seguir. Claro. ¿Sí? Igual la filosofía. La filosofía nos permite también tener una guía de acción,
una manera de cómo comportarnos, cómo desarrollarnos ante el mundo. Entonces, sí hay una pequeña relación, ¿sí? Nada más que una en la religión está sustentada por un poder superior, por Dios. En la filosofía es a partir de la construcción humana, ¿sí? De la racionalidad humana. Cómo se trata de explicar el universo y cómo se trata de explicar la manera de cómo debe actuar el hombre. Ya te decía yo, el cristianismo, la religión católica, tiene sus 10 mandamientos. ¿Sí? El Corán, no sé cómo se llama en el Corán, en el Islam, pero también tiene que tener necesariamente una manera en que el hombre debe de comportarse con los demás hombres, la relación social, así la filosofía. La filosofía tiene la ética, la moral, ¿sí? Para poder conducirse en esta realidad. Bien, veamos pues que si hay una relación en las cosmologías del hombre, tanto en la filosófica, en la religiosa y en la científica, porque también hace rato hablabas sobre el tema de el origen del hombre. Aquí nada más hay que darnos un pequeño paréntesis. Darwin habla sobre el origen del hombre, no del universo. ¿Sí? Cuando habla sobre la evolución de las especies, así se llama su libro, La evolución de las especies, de Charles Darwin. Y Charles Darwin aquí habla de una evolución y él está en contra del creacionismo, de que hubo alguien que creó al hombre, ¿no? Entonces ahí hay un enfrentamiento entre la biología que desarrolla Darwin y la religión, porque Darwin dice, el hombre no fue creado, el hombre se desarrolló a partir de una evolución. Entonces aquí hay una lucha entre la evolución y el creacionismo. Así es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, pues saludos para las personas que están sintonizándonos aquí a través de esta plataforma digital. Saludos a Ofelia Salazar, quien está con nosotros en sintonía, a Vladimir Velarde, quien está en sintonía, a Adela Gutiérrez también, que nos está acompañando esta mañana. Realmente estábamos igual haciendo un paréntesis en el que temas que de alguna manera pudieran ser confusos o para algunas personas, hay veces que pues igual somos bombardeados a veces por mucha información y elegimos lo que más nos pudiera como que quedarse de una manera rápida. Pero yo creo que es importante traer estos temas, puesto que aquí se va a quedar esto, va a estar aquí, y siempre habrá quien se va a guiar, quien se va a interesar y se va a conectar. Así es que por ello no hay ningún problema. Sabemos que siempre hay quienes se conectan por ahí. Entonces, por ahora solo hay saludos y me parece muy interesante toda esta reflexión que está dando el compañero Felipe, puesto que hay muchísimas, a veces no entendemos mucho los conceptos, divisiones, y nos seguimos guiando así. Pero cuando estamos en un momento como este, pues entramos a la reflexión y empezamos a separar lo que no entendíamos o lo que ya medio entendíamos y le vamos dando una afirmación de más comprensión. Y eso es muy importante. Creo que igual la filosofía ha sido un poco, no sé, si el planteamiento sea un poco medio confuso o no sé. Ahora, todo esto, compañero Felipe, ¿cómo lo ponemos hasta este momento, lo que fueron los presocráticos? ¿Cómo lo podemos poner en la vida real? Hablabas de la herbolaria, por ejemplo, y eso es importante. O sea, la creación divina está puesta en todo lo que nosotros necesitamos, en nuestro cuerpo está todo. A la vez que en la cuestión alimentaria está todo. Tenemos en la misma herbolaria medicinas y tenemos también nutrición y tenemos también ahí para todo. Hay todo el botiquín que nuestro cuerpo necesitamos. Pero obviamente se fue perdiendo esa práctica porque a la industria farmacéutica, al sistema capitalista en el que vivimos, pues obviamente no quiere que sigamos con eso, sino que lo dejemos para que ellos puedan obtener el mercantilismo que se necesita. Y ese es un buen despertar para que todas las personas conocedoras de la herbolaria, que saben las hierbas adecuadas para cada cosa, es importante seguir con esa
que no dejar que se mueran esa sabiduría y pasarlo, transmitirlo a las futuras generaciones, ya sean hijas de las abuelas a las hijas y sucesivamente, porque ese es un legado sumamente importante. Entonces pienso yo que nos corresponde a cada persona individualmente hacer esa recuperación de esos saberes, de esas experiencias y pues de alguna forma igual hacer lo que la ciencia nos trae, porque igual no podemos separarnos, no podemos aislarnos, tenemos que estar dentro de un sistema, pero sí no ser parte del todo, sino que tomar la propia forma o formato de creencias que nos convenga para nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Bueno, efectivamente, la filosofía debe ser práctica. ¿Sí? La filosofía debe ser práctica. Nosotros lo que estamos es retomando de una manera un tanto académica el tema el tema cosmológico, pero sí, la filosofía tiene que repercutir en nuestra vida diaria, tiene que repercutir en nuestra cotidianidad. ¿Para qué nos sirve la filosofía? Porque la filosofía nos sirve para tener una perspectiva de la vida de manera crítica, ¿sí? O sea, no dejar que nos ganen los sentidos, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que saboreamos, por lo que tocamos, ¿sí? Pero no reflexionamos y racionalizamos nuestra vida, lo que vemos, ¿sí? Hoy el problema de la juventud, por ejemplo, aquí en México, el problema académico, que vamos a estar nuevamente trabajando en línea con los niños en las escuelas, es un tema sumamente conflictivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está perdiendo la comunicación personal, ¿sí? Claro, hay que darnos cuenta que no es cuestión de nosotros, incluso ni de las propias autoridades, pero sí hay una situación de perder esta relación, este contacto, esta mirada a los ojos, ¿sí? Esta mirada a los ojos, esto de saludo, este rollo comunitario, ¿sí? Pero entonces tenemos que estudiar filosofía para comprender esta realidad, cómo se nos está presentando, para poder saber actuar a esta realidad que se nos está presentando. Tenemos que estudiar. La mayoría de los jóvenes están en una situación absorbidos, están subsumidos en la tecnología, ¿sí? Y creen que esta cuestión de la información que tan rápido se da y se gesta en las redes sociales, en el internet, como sea la única verdad, pero sí hay mucho de cierto, sí hay mucho de conocimiento, sí es muy importante, pero el tema está que no se está reflexionando, no se está racionalizando, ¿sí? La información, sino simplemente, ya lo sé, ya lo vi, ¿sí? Y no hay una reflexión, no hay una crítica, no se está utilizando realmente el pensamiento racional, ¿sí? Que es lo importante que empezaron a hacer los griegos, ¿sí? Dice la pregunta, ¿cuál es el principio del cual surgen todas las cosas? Dice, y las reducen en el arjé de la fisis. ¿Qué es el arjé de la fisis? Esto es traducido al español, pero el origen de la naturaleza, ¿sí? Y aquí, abajo de esta diapositiva, dice que la importancia de la filosofía radica en la pregunta que realiza sobre la realidad o fenómeno que quiere explicar, no así la respuesta, ¿sí? Es más importante la pregunta que la respuesta. Muchas veces a nuestros niños los encuadramos en que nos digan, a ver, por lo menos en las tablas, 2 por 2, 4, ¿sí? Y creemos que la importancia es de que el niño se sepa de manera memorizada las respuestas, ¿sí? Y si al niño no lo pones a ejercitar sus respuestas a través de problemas donde pueda
meterlos a su realidad cotidiana, pues no va a reflexionar, no va a ser crítico, sino nada más, a ver, a ver, haz esta cuenta, 2 por 2, 2 por 2, 4, ajá, pero cuando tú lo metes a que problematice, a que tenga problemas, a que resuelva problemas, ya le estás dando un paso más allá para que su razonamiento funcione, para que su razonamiento se desarrolle. Más que nada que funcione, que se desarrolle su pensamiento, que aprenda a reflexionar, ¿sí? Aprenda a tratar de resolver la problemática a partir del conocimiento general, ¿sí? ¿Cómo ves? No, excelente. Eso es muy, muy real lo que acabas de decir, que siempre nos preocupamos más por la respuesta. Incluso también cuando buscamos, hacemos preguntas, buscamos una respuesta y realmente pues caemos en el mismo lugar porque si estamos haciendo la pregunta, que no sabemos la respuesta. Entonces, como se dice por ahí, la pregunta empodera, siempre empodera, pero la respuesta desempodera. Entonces, hablando en otros términos, si buscamos la verdad de algo o queremos empoderamiento de algo, simplemente hacer preguntas y dejar que las cosas fluyan solas, porque siempre de alguna manera vienen hacia nosotros las respuestas en el momento menos esperado. Entonces, eso es importante en el cómo tener un pensamiento a partir de las preguntas y eso va pues para todas nuestras personas, niños, jóvenes, hagan preguntas, no se queden con la duda y eso les ayudará también a ser más conscientes, más de pensamiento. También nos ayuda a ser más independientes, ¿no? Porque una persona que siempre está preguntando, pues se abre más su intelecto. Así es. Bien, mira, yo creo que nosotros de hoy tenemos, todos los que nos dedicamos al tema de la educación, tenemos una gran responsabilidad para generar jóvenes críticos, alumnos críticos, ¿sí? Porque si, te digo, hoy la gente quiere ser youtuber o influencer, ¿sí? Y dicen, ¿para qué estudiamos? Si, si soy youtuber o influencer, puedo volver millonario. Pero aquí hay que darnos cuenta que de todos los que quieren ser influencer o youtuber, van a tener esa oportunidad. ¿Sí? Entonces aquí hay que buscar, hay que decir que siempre es necesario que se desarrolle el pensamiento a partir del estudio, a partir del trabajo, de estudiar cotidianamente, de leer fundamentalmente todo. Claro, no vamos a leer de estas lecturas que están muy de moda, ¿no? Cómo ser un hombre exitoso en 5 días, ¿no? O cómo volverte millonario en un día. Entonces, todo esto es paja, ¿no? Es basura, ¿sí? Entonces, de eso vamos a ver que existe la doxa, que es la opinión, y lo que es el pensamiento racional, ¿sí? Mira, ya se nos fue el tiempo, ya son las 12, casi, pero pues la próxima clase vamos a trabajar ya de manera muy sistemática, muy rápida, el tema de lo que dijo cada uno. Yo voy a tratar de dividir la próxima clase en dos, porque ya me di cuenta cuál es el objetivo que tú persigues. Que desarrollemos, por un lado, el pensamiento filosófico y por otro, cómo podemos meterlo a nuestra vida cotidiana. Exacto. ¿No? Exacto. Es muy interesante este tema y es una modalidad nueva que ahorita estoy trabajando aquí contigo y la estoy pensando que cómo podemos hacerle para poder ver y la gente pueda también interesarse. Porque bien decías, el pensamiento filosófico muchas veces es un pensamiento que parece que está por allá, ¿sí? Que está por allá y que no tiene nada, absolutamente nada que hacer en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y los filósofos son así como que entes extraterrestres que están por allá, ¿sí? Cuando pues no hay una vinculación con la realidad, ¿sí? Hay que vincular la filosofía con la realidad, ¿sí? Así. Yo recuerdo que en algunos casos en el bachiller, que a nosotros no nos tocó, porque a nosotros sí nos tocaron filósofos. Yo me tocó, que a mí sí me tocó la maestra Rayito, el maestro Durán, ¿sí? Que sí estudiaron filosofía.
pero no había, como que les faltaba un poco de metodología, más que nada metodología, les faltaba una cuestión pedagógica. Así es. ¿Sí? Entonces, así como que veíamos que, ay, la filosofía, ¿no? Hoy la filosofía ha cambiado, porque en los que estudiamos filosofía nos dimos cuenta que era muy importante buscar mecanismos de atracción para que la gente se interese por la filosofía. ¿Sí? Claro. Entonces yo creo que así le vamos a hacer la próxima charla. ¿Cómo ves? Claro, me parece excelente, es espectacular cómo podemos vincular todo este parte teórica en nuestra vida práctica, que sea pragmática en nuestra vida real, porque de hecho lo estamos haciendo, pero como que no podemos vincularlo, como que son dos cosas totalmente diferentes y realmente no son diferentes, está con nosotros y está a día. Entonces, de esa manera vamos a poder entender más y vamos a poder desarrollar nuestro inconsciente de una forma consciente para que podamos nosotros ser más prácticos, hacer más preguntas, de esa manera entendemos más. A veces se nos habla, por ejemplo, vamos a un médico y nos habla y nos dice cuál es el diagnóstico de nuestra enfermedad y a veces ni siquiera podemos hacer preguntas, ¿no? Entonces, eso es importante, cómo en nuestra vida real, en un momento dado, podemos hacer preguntas conscientes, con preguntas concretas y poder entender para a veces no sabemos ni qué tenemos, a veces no sé si te ha pasado, le preguntas a una persona, ¿y qué te dijo el doctor? No, pues es que no le entendí, me dijo que esto, que lo otro, entonces la persona se va igual a ciegas a su casa y no podemos dejarlo todo en manos del doctor, uno tiene que saber entender su cuerpo, saber entender cuál es mi enfermedad, cuál es el proceso, qué lo originó, cómo puedo hacer unos cambios para minimizar. O sea, hay muchas cosas, pero no estamos como que preparados, nunca se nos preparó, se nos educó. En la primaria quizás debimos haber aprendido algunas cosas, no lo aprendimos, pasamos a la secundaria y ahí el de secundaria, el maestro pensó que ya lo sabíamos porque ya cruzamos la secundaria. Se asume muchas veces. Pero mira, que te interrumpa, pero Sí, esto sucede desde la casa, ¿no? sí, también. Cuando a nosotros nos educaron, si tú preguntabas, o sea, tú tenías que obedecer Así es, y obedecer, así es, ¿sí? sí. ¿Y por qué, Tota? ¿Y por qué? Yo acá tengo a mi chamaquita y es media rebelde, pero pregunta y yo digo, no, pues lo tengo que explicar, le tengo que decir cómo, le tengo que ejemplificar. Ella tiene que razonar más, tiene que pensar más, ¿sí? Entonces, hoy la vida ha cambiado en muchas situaciones, pero igual la mujer, ¿no? La mujer estaba sometida totalmente, ¿no? Decía mi abuelo, la mujer como escopeta de rancho, cargada y arrinconada, ¿no? Así tenía que ser la mujer. Hoy vemos que ya no es eso, o sea, la mujer hoy tiene ya un empoderamiento bastante importante, donde tenemos que participar de los mismos quehaceres, de las mismas responsabilidades, de todo esto que se está desarrollando en la actualidad, ¿no? Efectivamente, así es. Y como tú lo acabas de ver, hay muchísimo en qué trabajar en todas las áreas de lo que es la educación, los derechos humanos, el empoderamiento a la mujer, el derecho al voto, o sea, tantas cosas a la educación y que apenas hay un despertar. Pero si nos guiamos en un formato, como tú dijiste, charlatán, de vas a cambiar tu vida en 10 días, pues tampoco no es así, es todo un proceso que debemos cambiar desde la raíz, ¿no? Entonces Así hay que es. ver también de quién lo emite, pues a dónde está también esa conciencia de esa persona, ¿no? Nadie puede cambiar su vida en 10 días, ¿no? Podemos empezar a un despertar, apenas un despertar como un bebé, pero tanto como cambiar tu vida dándole un giro al 100%, pues no, pero bueno, hay de todo y en este mundo comercializado, pues podemos encontrar de todo. Pero gracias a Dios tenemos aquí tu apoyo y esta plataforma para poder hacer uso y empezar a hacer conciencia, despertar de lo que es la educación de una forma, pues de la forma que hemos sido aprendido que es, ¿no? La forma honesta de enseñar, de practicar y que todo tiene un proceso y que tiene su momento y su espacio adecuado para ir poder entendiendo lo que queremos aprender. Muchísimas gracias, amigo. ¿Alguna cosa que quieras? No, solamente recomendarles, hay un texto, es que eh, de los textos más básicos Ok, para estudiar la filosofía ok. antigua,
Hay un texto muy importante que es de Rodolfo Mondolfo, Ajá, se llama El pensamiento antiguo, pensamiento antiguo. Ok, ¿sí? Editorial Losada. ¿Sí? ok. Este texto, o sea, es sumamente, no es complicado, no es muy accesible, pero sí es sumamente vasto, o sea, son 2 tomos de libro, entonces hay que, hay que leer, yo les recomiendo que lean filosofía, que lean novela clásica, Dostoyevsky, Víctor Hugo, García Márquez, Octavio Paz, Oscar Wilde, ¿sí? Que lean Shakespeare, ¿sí? Sí, Entonces, es muy importante porque también ahí, en la literatura, encontramos los temas filosóficos, así es. ¿sí? Encontramos los temas filosóficos, ¿sí? Entonces es muy interesante que pues dediquen por lo menos 15, 20 minutos a la lectura diaria de un texto y que lo terminen, ¿sí? Hay veces que luego te atrapa el libro y ya no lo dejas, Sí, exacto, ¿no? exacto. Y mira, haciendo un paréntesis, qué interesante es, por ejemplo, cuando estamos estudiando alguna carrera, nos enfocamos solo en lo que esa nos trae, por ejemplo, filosofía. Me dedico a leer solo filosofía, pero igual no nos enseñaron, yo hasta apenas lo estoy descubriendo, que, que podemos apoyarnos de lo que es la poesía, de lo que es Claro, novela, como lo acabas de decir. la literatura en general, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos apoya en el ese despertar de otro vocabulario y en el cual también se nos expande nuestra, pues todo en sí, la imaginación, el intelecto y todo, pero que pensábamos, no, pues eso no lo voy a necesitar porque no voy a ser poeta, por lo tanto, pues no leo poesía, pero más sin embargo es tan importante y lo acabas de decir y gracias por decir eso, porque realmente de esa manera podemos también empujar y podemos decir que debemos leer otro tipo de género literario, como es poesía, novela, y cuando nos demos cuenta, hasta pasamos un buen rato también, nuestra imaginación fluyó y se liberó y dejó dejar muchas sensaciones hermosas, al igual que estamos aprendiendo y nuestro intelecto se expande y cuando hablemos de filosofía, pues podemos tener un concepto más amplio de lo que se está hablando, ¿no? Muy Amigo, bien, pues estamos pendientes para la próxima semana. ok, Y, y estamos aquí, me está gustando el tema, ¿eh? O sea, y cada vez vamos a buscar más de, mejor se formas de... encontró modo. Así es, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana con más de filosofía. Vamos a, en el camino, como lo estamos mirando, en el camino nos vamos dando cuenta cómo vamos estructurando, cómo vamos haciendo de una forma que sea más pragmática para que podamos ir enlazando lo que es la teoría del concepto filosófico a la vida real, al hoy y ahora. ¿Cómo puedo poner esa filosofía para mi propio beneficio, para mi propio entender, para mi propio despertar y para poder llevar una vida más amena, más saludable? Ya hemos hablado mucho de la salud mental, en el cual eso es muy, muy importante. Y a partir de ahí podemos nosotros fluir, hacer muchísimas cosas, tener una vida maravillosa, porque la vida es maravillosa. Somos nosotros quien le pone esas dificultades, esas limitantes, y siempre por naturaleza nos guiamos más a la parte negativa, a la parte gris, que a la parte hermosa, a la parte de la fluidez, de la parte en el que hay un horizonte siempre detrás, en el que podemos visualizarnos con esa brillantez. Así es de que los dejamos con esta reflexión y recuerden que la sonrisa es importante, el sonreír también es una parte terapéutica que te hace también revivir por dentro todas tus células, es algo hermoso el poder reír desde lo más intrínseco de nosotros mismos. Así es que hay que buscar momentos, espacios que nos conlleven a tener un efecto de risa, pero más allá lo podemos hacer en nuestra mente. Nuestra mente, para nuestro cerebro no hay espacio, no hay tiempo ni espacio, por lo tanto podemos crear un pensamiento a través de la imaginación que te puede llevar a crearlo como si fuera real. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos estaremos mirando más el próximo miércoles con más de filosofía.
Gracias, compañero Felipe. ¿Algo más que quisieras despedir? No, es todo y pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos despidiendo. Hasta la vista.